sea con cada uno. Amén. El próximo domingo los cristianos celebramos el día de Pentecostés, es decir, recordamos y damos gracias por el derramamiento del Espíritu Santo. El credo apostólico, esa confesión ecuménica de fe del cristianismo, termina con las siguientes palabras: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Estas palabras resumen admirablemente la enseñanza apostólica acerca de la tercera persona de la Trinidad, y es la confesión de fe más antigua de la Iglesia. Sin embargo, hay mucha confusión respecto al Espíritu Santo y se ha abandonado en muchas congregaciones esta fe. Así se busca en el Espíritu Santo lo que Él no vino a dar primordialmente, y en algunos casos se llega a negar que Él sea Dios, al igual que el Padre y el Hijo. Este espacio que tenemos hoy es muy breve para poder explicar en profundidad del carácter y obra de la tercera persona de la Trinidad, pero aprovechemos los minutos lo mejor posible para entender con simplicidad quién es y por qué vino el Espíritu, así como dónde actúa y con qué medios lo hace. Es preciso que recordemos una enseñanza bíblica fundamental. La humanidad cayó en pecado, quedando así separada de Dios, bajo la ira de Dios y sujeta a condenación. Cito solo algunos versículos de la Biblia para afirmar esta enseñanza en las Escrituras, la palabra de Dios. En Isaías 59:2 leemos: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo escribió: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en su carta a los Efesios, el mismo apóstol enseña en el capítulo 2, en otro tiempo, es decir, antes de que recibieran el Evangelio y conocieran a Jesucristo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Desde Adán en adelante, todos los seres humanos estábamos, como escuchamos, muertos en pecado, bajo la ira de Dios. Esto significa que no merecíamos nada bueno de su parte y que nuestro destino era la condenación eterna. Esto enseñan las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Juan afirma en su primera carta, en el capítulo 1, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, hacemos a Dios mentiroso y demostramos que no hemos entendido su palabra. Por eso envió Dios al mundo a su amado Hijo Jesucristo,
quien humillándose a sí mismo se hizo semejante a nosotros. Él vino al mundo para tomar nuestro lugar, el de cada uno de los pecadores. Él cumplió toda la ley de Dios a la perfección. No se halló pecado alguno en él. Sin embargo, cargando nuestras culpas, fue condenado, clavado al madero y traspasado. Él fue tratado como el único pecador para que nosotros quedáramos libres de culpa, absueltos y así reconciliados con Dios nuestro Creador. Por gracia has sido salvado. Esto es un regalo de Dios. Aun cuando no lo merecíamos, Dios tuvo misericordia de nosotros. En unión con Cristo, como leímos recién en Efesios 2, Dios nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Espíritu Santo? Es simple. Nadie podría conocer el Evangelio ni creer en este mensaje sin la acción del Espíritu Santo. Y si no hay fe en Jesucristo, no hay perdón ni salvación eterna. La fe es por el oír la palabra de Dios, aprendemos en Romanos 10:17. Y en Efesios capítulo 1, donde el apóstol Pablo escribió acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos en el versículo 13, en Él, esto es, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Por esto es que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo repartió a los apóstoles aquellas lenguas de fuego. Nadie puede llegar a la fe ni ponerse en posesión del tesoro del perdón de los pecados, sino por medio de las lenguas de fuego, sino es por medio de la predicación. La tarea del Espíritu Santo no es otra y no puede ser más importante que la de proclamar que gracias a Cristo y por medio de Él, nuestros pecados han sido perdonados. Él proclama que Dios nos ama y nos recibe, porque Él no quiere la perdición de ninguno, sino que se arrepientan de sus culpas y vivan. Es por esto que en el Catecismo Menor, el doctor Martín Lutero explicó el tercer artículo del credo apostólico de la siguiente manera: creo que por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo mi Señor y allegarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y guardado mediante la verdadera fe. Del mismo modo que Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y en Jesucristo la conserva en la única y verdadera fe. En esta cristiandad, Él nos perdona todos los pecados, a mí y a todos los fieles, diariamente, con gran misericordia, y en el día final me resucitará a mí y a todos los muertos, y me dará en Cristo, juntamente con todos los creyentes, la vida eterna. Esto es ciertamente la verdad. Que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, en medio de nosotros, y nos santifique. Amén. Oremos. Padre Celestial, me inclino ante ti para pedirte que derrames tu Espíritu Santo en mi corazón, que Él habite en mí, ilumine los caminos de mi vida, me guíe en toda verdad, me conserve en la verdadera fe
inspire mis pensamientos y mis actos y me defienda contra todo error y frente a las tentaciones y males. Por medio de Jesucristo oramos. Amén. La bendición del Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno. Amén.